Aquí pensaban seguir, bragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, diciendo que los cuatreros, forajidos bandoneros, asolaban al país, y seguir de modo cruel, con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia, y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir, y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. La entrada de los guerrilleros a La Habana fue apoteósica. Se estaba organizando el Ejército Popular Revolucionario. Se proyectaba hacer una revolución cultural cambiándolo todo, de abajo arriba, fomentar una nueva cultura artística y universitaria, una nueva economía y una nueva sociedad. En los primeros discursos de Fidel Castro el optimismo era faciente. Para 1959, la Revolución cubana era un gran acontecimiento en contra de la desesperanza y la corrupción de América Latina, que vivía entre caudillos, caciques y golpes de Estado de los militares. Pero la lucha siguió, y pese a la oposición del Partido Comunista Cubano y la feroz represión de la dictadura de Batista, los guerrilleros tomaron el poder desde el 1 de enero de 1959. También para muchos marxistas ortodoxos, Cuba era el mejor ejemplo de la revolución socialista. Porque en este país no era campesino y feudal como Rusia y China, sino que tenía relaciones de producción capitalista, proletariado urbano y un campesinado con conciencia política del cambio en términos colectivos. Cuando venció su revolución, Castro profirió un discurso durante su entrada triunfal a La Habana, en el que consideró aquel momento como decisivo en la historia de su país, ya que la tiranía fue derrocada. Sin embargo, reconoció que quedaba mucho por hacer todavía y llamó a sus conciudadanos a no engañarse, creyendo que en adelante todo sería fácil, ya que, por el contrario, en adelante todo sería más difícil. Y así fue, Estelita, así fue. Lo designaron presidente de la República un 5 de enero. Manuel Urrutia Leo presentó a los nuevos ministros, 15 en total, a la cabeza de los cuales se encontraba José Miró Cardona, que representante del ala liberal, como primer ministro. 3 días más tarde, Fidel Castro, que hasta ese momento se encontraba en Santiago, llegó a La Habana y se dirigió al pueblo. El tinte moderado y conciliador de los inicios de la revolución, que no pareció importunar a las clases altas y a los Estados Unidos, no tardaría en desaparecer, bajo los efectos, por supuesto, de un brusco giro político. Los procesos contra los colaboradores de Batista y la marginación del poder de los sectores liberales, que culminaría con la renuncia del presidente Urrutia en julio de 1959, marcaron el principio de un cambio de línea en el proyecto revolucionario. Fidel Castro se había puesto en febrero del mismo año al frente del gobierno cubano, acumulando
los cargos de primer ministro en sustitución de Miró y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y sin pérdida de tiempo empezó a hacer realidad los proyectos de cambio que habían suministrado una base social a la revolución. El más importante de todos, la reforma agraria, que expropiaba las grandes haciendas extranjeras para dar medios de vida a los campesinos. A partir de mayo de 1959, la aplicación de la Ley de Reforma Agraria supuso la nacionalización de los inmensos latifundios de las compañías extranjeras. Imagínense lo que este hecho provocó la inmediata hostilidad del gobierno estadounidense. Sin embargo, la actitud de Estados Unidos acabó por estimular un resultado opuesto a lo esperado. Fidel Castro dictó medidas drásticas como la expropiación de los bienes de las compañías norteamericanas en Cuba, que extendieron el apoyo popular a la revolución. En 1960 se nacionalizaron las centrales azucareras, las principales industrias, los bancos y las refinerías petrolíferas. Se lanzó asimismo una amplia campaña de alfabetización y se organizaron milicias populares en sustitución del viejo ejército provisional. Ese indudable contenido socializante y nacionalista que tuvo en un principio la Revolución Cubana contra el dominio semicolonial que ejercía Estados Unidos se radicalizó a causa de la dinámica de enfrentamiento con el gobierno norteamericano. Mientras Castro llamaba a una revolución general contra el imperialismo en Latinoamérica, primera declaración de La Habana, el presidente Eisenhower, que estuvo de 1953 a 1961, rompía las relaciones diplomáticas con Cuba en enero de 1961 y decretaba un embargo comercial destinado a ahogar la economía cubana y forzar la retirada de Castro, ya que Cuba dependía casi totalmente de sus exportaciones a Estados Unidos, fundamentalmente del azúcar. Cada mañana los peces de La Habana bailando con la historia un guaguancó, y en el hotel el mundo iba al revés, y el siglo en camiseta regaba las macetas, y en cada bicicleta caben tres, y la noche insensata con sus ojos de fuego negros como dos perlas de carbón, provocándome a fuego, tropical y pirata de la gata mulata y el ratón, y en vez de las respuestas que buscaba, un ciclón de preguntas me esperaba, y en el desván del alma de la gente dormía Silvio soñando con serpientes, y a las barbas de la revolución le salían más caras cada día, y el mañana era un niño que mentía, y todos se llamaban Robinson, y el cuerpo al sol, sorbo de chico, sorbo de Martín, que no se cae el sol, con el corazón de oruga, que siga el sol, sígueme, sígueme, me ponen en el sol, para que lo baile negro, mírale, sígueme. Desde el balcón la calle era un danzón y el cielo una acuarela manchada por las velas de las tres carabelas de color, y en
llamando a las trincheras, desde el mural allí y la pared, donde una mano ha escrito, aire, te necesito, sobre la boina mítica del Che. Y nos bebimos toda una cerveza y besamos a todas las cubanas y el chulo de las rosas de La Habana llevaba una manzana en la cabeza y el Caribe embestía contra el mar y demasiados sueños te tendría el abuelo la mala puntería que tuviera aquel día Guillermo del Mamita al sol. Papá Varadero viene de Madrid, que no se duerma el sol, y sol por tocarle en luna de Martín. Que siga el sol, que siga, sígueme, para gozar el sol, para mi papá, para Milanés, para mi sol. Y vas a encontrar el mar de la Santilla, que salga el sol, a que la muralla mueva la rodilla, bendito sol, bendito sol, con el morito el sol, nunca se la prende negra de mi güey, qué rico el sol. Yo soy un hombre sincero, sincero y sin infinito, y antes de morir me quiero vivir la vida un poquito, vivir la vida un poquito. Sí, azúcar, sol, manos arriba, alto, quentito, dale candela al sol. Amo esta isla, soy del Caribe, beso del sol. Si te arreglo con falto de Jaén, carajo el sol. Songo de Betamo, songo de... Bueno, pues este era Joaquín Sabina con una canción que se llama Postal de La Habana. Para los que me están preguntando quién canta, simple y sencillamente el maestro Sabina. Y la primera canción para Isabel Reyes, que me está preguntando, es una canción de Carlos Puebla, que tiene unas canciones bellas de Cuba y vamos a seguirlas escuchando. Tengo algunas otras por aquí que vamos a escuchar pero seguimos esperando sus opiniones sobre la muerte de Castro. No importa qué tipo de opiniones sean, ya saben que aquí las discutiremos todas. Ok, bueno, pues con la llegada a la Casa Blanca del demócrata John F. Kennedy, quien murió en 1963, no solo no disminuyó la presión de Estados Unidos, sino que se agudizó con la organización del desembarco de exiliados cubanos armados en la Bahía de Cochinos. En abril de 1961, un intento de derrocar a Fidel que fue repelido con humillante facilidad por el ejército revolucionario. Después de aquello, Fidel Castro proclamó el carácter marxista-leninista de la Revolución cubana y alineó a su régimen con la política exterior de la Unión Soviética. Esto en la Segunda Declaración de La Habana en 1962. Al mismo tiempo eliminó del gobierno a los políticos liberales, con los que se había aliado al llegar al poder, y unificó a los grupos políticos que apoyaban la revolución en un único partido unido de la Revolución Socialista. En 1962, permitió que los soviéticos instalaran en su suelo rampas de lanzamiento de misiles con las que podían alcanzar objetivos en Estados Unidos. Descubiertas por el espionaje americano, Kennedy reaccionó con un bloqueo naval a Cuba y la exigencia de retirada de las instalaciones. La consiguiente crisis de los misiles estuvo a punto de hacer estallar una guerra nuclear entre las dos superpotencias, que se evitó a la última hora al retirar Nikita Khrushchev los misiles soviéticos a cambio de la promesa de que no habría nuevos intentos de invadir Cuba y del desmantelamiento de los misiles norteamericanos en Turquía. ¿Qué tal? Y a partir de ese momento, Kennedy implantó restricciones